Bueno, buenos días, soy Víctor, estaba viendo Carril Vilar. Bueno, iba a hacer un short, pero prefiero hacer un vídeo porque es un vídeo de pregunta porque, bueno, como veis, bueno, ando, ahora mismo, como sabéis, cambiamos las vacas para Casteu, a 3 kilómetros de aquí. Y este es aún no está lleno, que lo lleno más, pero es el cuarto viaje de estaquillas, de pastor y todo el rollo que hago hoy. Y he sacado el hilo en la gran mayoría, todo por ahí arriba, bueno, hasta la carretera. Y, y nada, básicamente es lo que estuve haciendo desde hoy a la mañana temprano, que hoy tengo algo de tiempo, que acabaron de parir esas 15, que alguna, bueno, como sabéis, salió un ternero un poco más grande de lo normal, pero bueno, ahora está todo bien. Hoy a la mañana ha parido la última y bueno, como así nada. A ver, que hay ahí 4 así que bueno, igual no es culpa del semental, es culpa de las novillas. Pero bueno, un segundo parto igual cambia, es diferente. Y, y bueno, que no es culpa del semental. Y, es mejor que sea culpa de las novillas que tener que cambiar el semental, porque bueno, me gusta bastante. Y bueno, las novillas, si dan problemas o pasa algo, bueno, también se ceban y se venden, que no. Y tengo más novillas para criar y no hay problema. Pero el problema sí que era el semental, porque el semental sí que es importante que salga bueno, que enrace bien con las vacas, que no haya problemas de partos. Y bueno, hubo ahí 4 con algo más grandes, pero bueno, por lo demás, bien, no hubo problemas y para ser novillas, bien. A ver, que a veces me quejo de vicio, porque como estoy acostumbrado a llegar a la finca y poner los crotales, y la verdad es que no le saco caso a ninguno, la vaca se ocupa de ellos. Y bueno, este año también, como hay 50 novillos para parir, ahora, claro, se hace así mucho, pero bueno, no debería haber problemas. Supongo que bueno, que está todo bien, pero sabes, andas con ese miedo, porque como las novillas son nuevas, el toro es nuevo, bueno. Y como dijo mi padre, te quejas de vicio porque no es lo normal, sabes, todas paren solas, como sabéis, y lo único que hago es poner crotales y dar de alta y poco más. Y bueno, hubo ahí unas 4, después otra que ha parido sola, pero bueno, era grande, bastante grande. Sobre todo los machos, son las hembras normales, aunque sean un poco grandes, las perfectas, sí. Y bueno, y el canaciboy normal, para una novilla está estándar, como, como tiene que ser, entre 35 40 kilos, con mucho 40 y algo. Es lo que ha nacido últimamente. No hay cerca de 48, casi 50 kilos, no. Pero bueno, por lo general bien, hasta ahora estoy contento y bueno, bueno, pero bueno, son novillas, no hay que preocuparse. En el segundo parto, si arrancan en el segundo parto perfectas, no dan problemas toda su vida productiva y bueno, ahora que estaba aprovechando aquí, como hoy acabé con ese algo así, con la preocupación de la primera parida de las 15 novillas que han venido, y las que están pariendo arriba, bueno, son vacas de antes y la verdad llego, están paridas y les pongo los crotales, sabes, no, bueno, pero bueno, son vacas de alguna de cuarto parto y por ahí, que sí, son, bueno, las más viejas son de cuarto parto, así que son vacas jóvenes todas, pero bueno, y sí, está, bueno, una igual va, sí, de cuarto parto, la gran mayoría. Y básicamente que nada, aproveché hoy para, de paso que vine aquí con el buggy y nada, este es bueno, y por la mañana no sé qué hice, bueno, hice otra cosa, bueno, antes de venir aquí, pero bueno, vine temprano para sacar esta aquí y sí, estaba la novilla parida en la manga y todo perfecto. Y nada, que es el cuarto viaje este, y como os digo, bueno, empecé a sacar desde el principio del pueblo. Y nada, ahora solo me queda esta finca, la pequeña siguiente, esas dos que se meten ahí, y el hilo del pastor, y, y poco más. Espera, no sé quién me ha llamado. Bueno, alguien que no tengo, será alguien preguntando en mil anuncios. ¿Vale? Bueno, y nada, que estoy cansado, macho, no sé qué. Y básicamente que aproveché para sacar el hilo.
llevamos el cuarto viaje, y bueno, fuimos a comer y bueno, y te enreda bastante con el rollo, pero bueno, como os decía que llevamos las vacas para arriba para casa porque bueno, tuvimos un problema, que había una zona donde está mi vecino que casi ahora mismo aún no está la hierba para segar, porque bueno, hay que esperar el tema del abono, como estas que ahora se sacaron de aquí por el tema de que hay que hacer el tiempo de espera, 20-21 días del abonado, pero bueno, la hierba que no fue pastado o tal, pues se está acercando, está haciendo y hace calor y se está acercando el tiempo del ensilado, ahora para abril, pero tenía ahí 3 pastores y me parece que la batería estaba algo cascada, pero fue el fusible que se fastidió y estas son unas cabronas, deben andar todos los días probando el hilo del pastor, si da o no da. Y mira que había 3 pastores porque la finca es donde estaba la manga, que hace varios recovecos y había mucho doble hilo y por si acaso, como está ahí en el medio de la, por si acaso me escapaban. Y deben ir probando hilo por hilo. Y justamente es que es alucinante, porque había 3 pastores y 2 daban corriente y justo salieron al lado de que no daban corriente. ¿Sabes? Creo que hasta lo oyen, es alucinante. O como dijo mi padre, lo deben probar todos los días, si da corriente, no da corriente. Y van justas donde se estropea el pastor. La suerte que hubo que, bueno, estas fincas son todas alquiladas, como sabéis, menos ahí 2 hectáreas y algo que compré, pero bueno. Y el resto son todos alquilados y bueno, vivo a 3 kilómetros de aquí, básicamente, 2 y pico, 3. Pero gracias que tengo aquí a mi tía, bueno, es mi madrina, y me llamó por la mañana que estaban saliendo las vacas de la finca, o sea, estaban arramplando con el hilo del pastor, llevaban el hilo, estaban saliendo de la finca y las vio por la carretera y nada, nos llamó y con el coche las vino, ¿sabes? Las vino trayendo carretera abajo, porque bueno, como estaba el toro y todo, bueno, tenía miedo y nos llamó. Y cuando llegamos le pasaron, saltaron una pared. Bueno, hay un pequeño baladete y una pared. Y se bajaron para abajo, para la finca aquí de mi vecino y tenía la hierba. No le pastan nada, porque están de vicio, estaban gordas. No le pastan nada, pero solo al pasar una burrada de vacas, entre que van cagando, entre que machacan la hierba, ¿sabes? Y le quedó la hierba toda cagada y de pisar. Que a ver, que no pasa nada, que tampoco estaba, no es donde estaba justamente mejor y, y nada, vuelve otra vez a levantarse con este sol, la tiene hoy otra vez bien, pero bueno, que bueno, hoy, porque hace no sé cuántos días habrá, el vídeo que hace 2 días o 3 que lo subí, bueno, pues debió ser el día anterior o hace 2 días del vídeo cuando lo subí y bueno, ahora está bien. Pero bueno, viendo el caso ese de que estás con estos problemas, sobre todo en estas fincas alquiladas, sabes que son estoy en la mejor, pero la gran mayoría son así todo por ahí donde está la línea, recovecos de alambrada, y hay otra finca, y hay otra finca, y hay otra finca, sabes, ese es un problema aunque son pastores de 8 julios, tienen una salida de 10.000 voltios, quiere decir que en el comprobador dan 8.000 voltios a tope, que están siempre a tope, pero basta que se le funda un fusible, que una batería se esté acabando, que se junte, que se fastidie el fusible y la batería estaba en las últimas y se te escapan las vacas, aunque bueno, les tengo seguros por si entran en algún cultivo o hay un accidente o algo, hay que tener, se paga una exageración de seguros, pero hay que tener seguro para todo porque, y aparte estar aquí que les pago porque las otras entran, se escapan, entran en el seguro de casa, no sé cómo es, no, el seguro, bueno, no sé cómo explicar, como un tipo de seguro de casa, ¿eh? Si están cerca del pueblo, como aquí están bastante lejos del pueblo, hay que tener un seguro aparte. Aparte si entran en cultivos o se escapan o salen un accidente y todo el rollo. Y bueno, y pensando en eso, que ahora están pariendo y sobre todo cuando paren, si sale ¿sabes? El ternero, parece que
los primeros días como si no les hiciera nada la corriente, salen igual para fuera de la finca, después les tengo doble hilo, después quieren volver a entrar, claro, les da en la cabeza el hilo, el segundo hilo, vuelven para atrás, la vaca se pone nerviosa, sale la vaca, ve el ternero que la llama y él es igual pastor alambrada que sale para afuera a buscar el ternero y después detrás de esa salen todos. Y ese es el gran problema que tengo aquí en este pueblo, y aparte de eso que estoy a 3 kilómetros y entre que vengo y no vengo, hacen un destrozo. Porque si fueran 10 o 15 vacas, pero bueno, no son 10 o 15 vacas. Y bueno, ese es el problema. Y como os digo, como seguramente que la gran mayoría o alguno tendrá vacas en casa o sabrá algo de esto, porque me estuve informando, porque a ver, cuando en las fincas que voy cerrando y tengo alambrada y todo el rollo, pues no hace falta. Pero sobre todo en estas fincas que son alquiladas, ¿con qué cierras? Porque no son tuyas, son alquiladas. Y cierra todo con estaquillas del pastor, pero como os digo, te falla el pastor, como ha caído ahora ahí, bueno, desde aquí no se ve, ha caído un árbol, te cae un árbol encima del pastor, una ram, un día de aire o qué sé, un corzo a veces, cuando hay caza sobre todo, que andan los animales algo así escapados y los fines de semana de caza o eso, se asustan, bueno, claro, andan a tiros con eso, normal que se asusten, pero saltan, cruzan por el medio de las vacas, salta un corzo, ¿sabes? Saltan los aisladores, lleva el hilo, después por donde sale el corzo salen las vacas, bueno, un jaleo. Y el jabalí si no tienes doble hilo vas librando porque pasa por debajo, pero bueno, el corzo es un desastre que ya se seca de, aunque esté tenso el hilo, le pega el hilo a la corriente y sigue tira, igual una rea de estaquilla, saltan los aisladores hasta que consigue pasar. Claro, se ponen como nerviosos y no razonan. Y ese es el gran problema que tengo. Y es solo por preguntar, porque estuve mirando y me parecen bastante caros. Y bueno, básicamente esa es la explicación por la pregunta que por fin os voy a decir del miedo a que no saber qué hacen las vacas en la finca, o si falla un pastor y eso. Y estuve mirando, bueno, aquí una empresa acá en Galicia, pero no tiene lo que quiero. Pero hay otras que es No Fence y la otra no sé cómo es Digital Animal o no sé qué rollo. Y bueno, estuve mirando, son bastante caros porque hay el típico collar de geolocalización que hay aquí, una empresa en Galicia que pienso que me acuerdo, Innogando, algo así. Si es aquí de Lugo, Innogando creo que sí. Bueno, hasta me parece que me dieran precio y hablara con ellos, pero solo tienen collares, bueno, que te dicen cuándo van a parir las vacas, no sé qué, no sé cuántos, están enfermas, si rumian, si no sé cuántas cosas, GPS y tal, pero no tienen lo que más me interesa, que es el cercado virtual. Y el cercado virtual lo tiene esta fijo que lo sé porque lo busqué en internet, vaya, ayer a la noche además, de esta de No Fence y Digital Animal, creo que, bueno, eso no lo sé fijo, pero creo que lo vi en algún vídeo en YouTube, de esto de cierre virtual. Y bueno, me interesaba porque, por ejemplo, aquí paso una carretera y porque aquí vacas paridas no puedo traer, ¿sabes? No se tienen que estar en los cierres porque los terneros son unos cabrones y no dan esos 5 primeros días de esconderse, de encamarse y te salen para fuera del hilo y no, ¿sabes? Es complicado y bueno, que dan trabajo y preocupación y parece que uno no descansa con tranquilidad porque no sabes lo que hacen las vacas. Y para traer unas novillas o el pastizal de Vilalle que me queda lejos, o, ¿sabes? Para estar uno seguro de decir, aunque ponga hilo del pastor al lado de las carreteras o cosas de estas, o al lado de fincas de vecinos, pero por ejemplo aquí no estamos en una zona que os pueda explicar que hay una finca de un vecino entre las que llevo alquiladas ahora mismo, pero para que os hagáis una idea, que a veces hay una burrada de recovecos y todo el rollo, y aunque tenga que poner, que seguramente, aunque tuviera los collares, pondría estaquillas y hilo del pastor y todo el jaleo este, pero si falla un pastor, para asegurarme de tener en el móvil, ¿sabes? La capacidad de mirar y
tener un cierre virtual, que si sabes si se estropea, que es el cierre virtual o pasa algo, tienen el pastor. Y si se estropea el pastor, tiene el cierre virtual. Por lo menos tener, sabes, o estar en casa en la noche, entras en el móvil y sabes dónde está exactamente las vacas en la finca. Y estaría interesado si sabe alguien de la marca que mejor funciona. A ver, estuve mirando No Fence y Digital Animal, pero aparte no son baratos, la verdad, no son baratos. Pero bueno, era solo por lo menos para probarlos y para unas 10 o 15 novillas, solo, sobre todo para aquí igual traigo novillas para no tener terneros, ¿sabes? Y el resto hago rulos. Y para no complicarme, ahora tengo los cierres, porque si no es un estrés y no se vive. Hay que estar, pues, si no, estás seguido pensando si escapan, si no escapan, si falla el pastor, si no falla, si rompe el hilo o no rompe, ¿sabes? Y nada, básicamente la pregunta era de saber si alguien me puede decir en los comentarios cuáles, si tienen collares o algo, cuáles son los que mejor funcionan o no, económicos creo que no hay ninguno, porque aparte de que son caros me parece que después, claro, tienen un mantenimiento, no sé si paras de usarlos te siguen cobrando el mantenimiento, porque a veces las tengo en alambrada y otras veces aquí, no sé si cuando las tengo en la alambrada que no me hace falta el collar, te siguen cobrando el mantenimiento. Bueno, eso lo había que mirar. Y básicamente sería eso. Solo por curiosidad, porque de paso vamos a seguir sacando hilos, si no se nos hace tarde. Por curiosidad de saber del problema, para que sepáis el problema que tengo, de decir, de no sabes dónde están las vacas, ni lo que están haciendo, y esa preocupación de que se escapen, de tener un collar, pero que no sea geolocalizador, ¿sabes? Si escapan, que ves cómo se escapan. Eso tampoco me vale porque aquí al fin y al cabo hay vecinos alrededor y te avisan si se escapan, es lo mismo. Pero por si rompe el pastor o pasa algo tal, que tenga el collar de cierre virtual, y si se estropea o pasa algo o se rompe el collar de cierre virtual, que no sé hasta qué punto es eso duro, porque estas como son brutas, se dan contra todo, no sé si lo romperán o no lo romperán, pero por lo menos si lo rompen tienen el hilo del pastor con corriente y todo el rollo, y si se pasa algo al hilo del pastor tienen cierre virtual. Es básicamente por seguridad, de estar uno seguro, porque y básicamente es eso. Si alguien sabe de básicamente de cómo funciona o cuál es el recomendable ahora mismo para mí, porque no, sabes, no, nunca tiene uno mucho, y menos ahora que están los mundos como están, de gastar una exageración, pero era para aprovechar fincas, por ejemplo, esto que es algo ladero, zonas donde pasa que estoy aprovechando la línea de alta tensión, o zonas que son muy complicadas de trabajar para hacer rulos. Aquí a ver, la gran mayoría aquí la tengo enrulada, pero zonas tipo de eso, que están entre las líneas de alta tensión, que se están aprovechando, y es una pena tirar ese pasto y no aprovecharlo. Y lo aprovechaba ahí con unas novillas y con pastor, pero con unos collares ¿cómo os digo? Bueno, como los collares estos, o de No Fence o de Digital Animal. Bueno, no sé, si alguno tiene algo de eso, de collares, que te sirvan sobre todo para hacer el cierre virtual, que es lo que me interesa, para que no se salgan las vacas fuera de la finca. Si sabe así cuál es la mejor marca o la mejor atención al cliente, o cómo es el tema después el tema de que si te cobran demasiado por mantenimiento al año, bueno, si no tengo que mirar más, porque bueno, me parece que no son nada baratos. Pero bueno, por probar así unos 10 o 15, ¿sabes? Ahí para unas novillas, para estas zonas, si no, ¿sabes? Para zonas que no enrule, porque aquí la gran mayoría este año lo voy a enrular, porque ahora tienen que pasar en los cierres, y aparte ahora está abonado, hay que esperar 20 días o más. Y bueno, aquí ya llevamos unos días, que lo aboné un poco después que las fincas de arriba, pero estamos en la misma.
que hay que esperar, pero bueno, tampoco no hay demasiado que pastar de momento. Está guapo, pero bueno, zonas que non rule para pastar cun hilo, con cierre virtual. Y aparte de eso, lo importante es que aquí tampoco, en esta zona, como sabéis, está el río ahí por abajo, estamos muy metidos aquí como en un agujero y la cobertura no es la mejor. No sé hasta qué punto esos collares con una cobertura justo hay que poner un pequeño amplificador. Aquí hay ahora hay una antena aquí grande de telefonía de estas tipo, así que no sé si se puede acoplar ahí para dar aquí cobertura a estas fincas que quedan aquí más bajas, que no aquí suele haber. Mira, voy a mirar, pero bueno, coge 5G, pero hay una raya, ¿sabes? Nada. Entran las llamadas y los WhatsApp muy justos, quiero decir. No sé hasta qué punto esos collares, bueno, pero quiero decir, aunque los tenga, que seguramente les pongo pastor, pero bueno, para tener esa seguridad, aparte de hacer el cierre virtual, de poderles mirar desde casa. Si les pasa algo, o como no están cierre, aparte si anda un bicho detrás de, ya sabes, se puede pasar de todo. Así que nada, es por si alguno sabe de esto, si me puede decir para resolver este problema que en fincas que no son tuyas, que son alquiladas, que no puedes hacer un cierre bueno como estuve haciendo en mis fincas, o si sabe alguien alguna solución, aparte de tener el pastor, pues así un cierre virtual que sea algo económico, algo de mantenimiento, que sepa que funciona bien en zonas de baja cobertura, pues que me lo pongan en comentarios, por lo menos cómo se llama la empresa o algún número de contacto. Porque bueno, como os digo, los que estuve, el ignorando de momento, por lo que me han dicho, no van a hacer o no sé si van a hacer, del tema del cierre virtual, pero los de Digital Animal y Novers parece que funciona. Pero bueno, lo miré algo por arriba porque anda el tiempo justo. Pero bueno, como os digo, a ver si alguno me puede decir algo de, sobre todo, la empresa, y si algo el funcionamiento y temas de baja cobertura. Y cuatro, si no, ya os preguntaré en comentarios. O cuatro cosas de ventajas o desventajas, no sé. Pero bueno, compraría 10 o, ¿sabes? Para probar, tampoco voy aquí a gastar en las vagas porque no. Sobre todo para hacer, ¿sabes? Estas las voy a preparar, a ver si pruebo el escarificador y en zonas donde hubo así rulos de silo y todo tal. Y la gran mayoría voy a hacer rulos de silo. Pero zonas húmedas son zonas tipo la línea o por ahí, todo por ahí, que no sabes, que es complicadísimo para fastidiar un apero, un enrodador o la rotativa o cosas de estas. Prefiero pastarla, pero tras para aquí no villas y era mejor traer las vacas que han estado aquí toda la vida, pero ahora son un lote gigante. Después no las puedes separar porque tiene que estar el toro para la cubrición del año que viene, igual. ¿Sabes? No puedes dividir el lote. Y aparte esas ahora van a empezar a parir y tampoco las quería traer con terneros, así que bueno. Hay aquí una complicación de cómo puedo aprovechar aquí estas fincas que son de varios vecinos, sobre todo las que son peores, que solo se pueden pastar, y las que se pueden enrular, pues hacer unos rulos y pista. Y las vacas estaban mucho mejor en los cierres, por lo menos no está uno preocupado de si escapa o no escapa. Pero bueno, básicamente es el vídeo para deciros eso. Y poco más, que estos días, como visteis, suele apareceros esa pregunta a gente que tenga collares de esos. Y porque bueno, estos días como visteis, bueno, pues estuvimos con la paridera. De principios ya tenemos bastantes terneros, a ver si grabo algo. Y nada, de momento contento, una buena paridera. A veces un día mejor, otro peor, pero bueno, como son así, como vienen así todos de golpe, pues bueno, vienen las alegrías y si hay algún disgusto también vienen los disgustos, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, gracias a Dios, de momento, bien. Y, y nada, por lo general, no sé cómo es esto, bueno, preparando huertas y todo el rollo este, como viste, y no sé si subo este vídeo antes o el que hice con el tema del esquiar, va, ya lo iré mirando, pero va. Y nada.
y después está todo abonado y básicamente vino así unos días bastante buenos y la verdad estuve dando bastante caña y adelanté bastante, que estuve trabajando todos los días, pero adelanté bastante porque bueno, había cosas que hacer y bueno, de momento sigue sin llover. Parece que esta semana, ahora de Semana Santa, va a venir buena, así que aprovecharemos para seguir trabajando. Ahora acabaremos de llevar las estaquillas y el hilo del pastor para casa, porque diréis por qué, porque me lo roban básicamente. Así que para qué os voy a engañar, porque me lo roban y lo voy a llevar para casa y bueno, si se deja también se llena de maleza y está mucho mejor en casa y si me hace falta pues lo vuelvo a poner. Y, y básicamente eso, me quedan esas tres tasquillas, un poco de hilo tal, pero bueno, ya el buggy lo hicimos trabajar bastante arreando estacas para casa. Y básicamente es eso, tengo todo abonado y bueno, me quedan ahí 4 fincas por abonar, pero bueno, es donde están las vacas, les hay que pasar escarificador, mover las vacas para abajo, bueno. Después ahora a mediados disparitemos, acabaremos de vacunar ahí unas novillas que quedan, que paren, son las segundas de Francia que paren un poco más tarde y bueno. Y básicamente es así la vida. Y bueno, hice más cosas, pero bueno, ahora tengo que, aparte de eso, compré unos, porque quería poner, pero bueno, tengo la traída justamente donde están los cierres y quería poner unos bebederos con boya para no tener que andar subiendo y bajando. Hasta como tengo ahí la traída compartida con otro vecino, justamente en una finca nuestra donde está un cierre además, pues ponerles ahí arriba igual hay que poner una placa solar para subir el agua para arriba con una boya y abajo va por su propio peso y se ponen un bebedero así en cada finca y por el tema de no andar gastando gasoil y bueno, y no sacándola a 3.000 litros o así a la traída de golpe, ¿sabes? Con los bebederos y bueno. Y básicamente, no sé, creo que me llamó que los tiene, a ver si los voy a mirar un día y aparte de traerle una tolva de pienso nueva porque no sé si tendré que comprar otra porque bueno, se van a juntar una burrada de terneros, pero bueno, si les tengo pienso todo siempre, malo será que si no me llegan dos tendré que comprar otra, pero bueno, de momento solo compré una. Es un poco más grande que la que tengo, pero bueno, para el lote de arriba y como de momento tampoco no han parido todos, pero bueno, a finales de primavera cuando esté todo parido, a ver si llego o las dos o tendré que comprar una tercera. Porque bueno, estas hay que ir reservando porque hay que ir preparándose porque no sabes cómo están estos mundos, cada vez sube todo, está todo, cada día sube más, sabes, está todo carísimo y sabes mejor andar sabes, andar precavido porque y básicamente es eso. Así que nada, pues sí que no sé si mañana o siempre que quiere mi padre de la línea que bajamos en Village donde se va a hacer pastizal, todo rollo, que está picada. Bueno, está cortada, pero la hay que picar y no sé si quieren ir mañana porque aparte de donde está al lado de casa, la tiramos ahí donde está la casa rural, que esa finca se enrula, y la tiramos ahí por un borde y si no la está abonada y le crece la hierba alrededor de la leña, a ver si la picamos y la sacamos de ahí para dejar todo preparado y bueno, básicamente esos trabajos antes de ensilar y dentro de poco que sigan pariendo vacas, así que nada, quedaos con eso, si alguien sabe de lo que digo, sobre todo lo que me interesa es collares de tema de, ¿sabes? De cercado virtual y si me podéis poner en los comentarios cuáles son los que mejor funcionan o si tenéis alguna experiencia de tenerlos en casa o si, cómo funcionan, si son los mejores del mercado, si son muy caros, si es el mantenimiento muy caro, si se comportan, si funcionan bastante bien en zonas de poca cobertura, o a ver si hay que poner igual algún amplificador, no sé cómo funciona, pero bueno, por algo que estuve leyendo a la carrera ayer a la noche, pero bueno. Si saben eso, que me ponen en los comentarios, así más o menos el teléfono del contacto, si puede ser, y la empresa o algo, si no lo busco en internet y aparece el teléfono. Y sobre todo para saber un poco de cómo funcionan y si se me pueden adaptar aquí por lo menos así unos 10, 15 para probar y después Dios dirá si funcionan bien, si no, bueno, pues seguiremos como estamos. Pero bueno,
por lo menos para aprovechar estas fincas, que es una pena. Aquí está, bueno, por aquí abajo la gran mayoría es algo ladera, pero bueno, se enrula con tranquilidad, tirando los rulos todos ahí en el fondo. Pero el problema es donde está la línea y todo por ahí arriba entre los árboles, que es una pena desperdiciar esa hierba y no poder pastarla. Pero bueno, si no... Si... Estas... cuando tienen terneros y todo eso para... Son cabrones, siempre tienen que tener corriente. Hay un pequeño fallo en un pastor y lo saben rápidamente. Está muy bien. La malla y el cierre fue la mejor inversión que hice. Ni entra bichería de fuera ni sale de dentro. Están muy bien ahí. Pero bueno, es cara y bueno, a ver si este año ahorramos algo y a finales o bueno, a ver cómo se pone esto. Pero bueno, a ver si ahorramos para cerrar ahí una finca o dos o bueno. O si no se puede, pues nada, esperar al año que viene. Pero bueno, poco a poco. Así que nada, vamos a seguir sacando hilo, que aún nos queda mucho trabajo y aún quiero ir ver la novillita arriba, a ver cómo va ese canacío por canacío, pero no le puse los cortales, bueno, está en la manga, para que no, por no andar, ¿sabes?, tocándole y dejándole ahí, como son novillas, para que esté con él y lo lama bien y lo limpie y todo el rollo. Y así que nada, eso, así que nada, vamos a acabar, que ahora me queda más o menos... La finca es grande, pero es recta y se gasta menos estaquillas que en toda esa mierda por ahí que han entre árboles, más recovecos, que paso más trabajo que poco. En esta finca, básicamente, vamos todo por ahí sacado y todo por ahí, y me queda por ahí hasta abajo, y aquí el cuadrado es que se mete por ahí, y solo llevamos estas estaquillas, y en fincas más pequeñas que son recovecos, y ya anduviera llevando para casa, que me hacían falta, y 4 viajes aquí del buggy para tope hasta casi la cabina, casi me caen por la carretera. Y bueno, pues recoger el hilo, se acabó y punto. No va a ser seguir trabajando, habrá que parar alguno de sombra, cuidado, hace una calor terrible. Así que nada, muchas gracias por el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y comparte todo eso. Y nada, si me podéis ayudar más o menos a ver cuáles os funcionan y cuáles no, pues nada, decírmelo en comentarios de básicamente número de contacto y cómo funcionan y básicamente a ver cuánto cuestan, porque a ver, si son muy caros ya veremos, lo que ya intentaremos enrolar entonces lo máximo posible, pero bueno, es lo que hay, así que nada, vamos a ir, pico. Ahora sí que sí, acabamos, vámonos para casa, nos tenemos que ir, que tengo más que hacer, pero bueno, me queda aquí un poco de hilo, bueno, pero dejo ahí el carrete y nada, en esa finca y en la que se mete por ahí, cortar ese árbol que ha caído, pues, el problema del hilo del pastor, pues ahí ya estaba tirado, pero bueno, cortarlo y tirarlo para ahí y nada. Me queda aquí un poco hilo por recoger, pero bueno, vámonos que hay que hacer más cosas, así que nada. Pues para esto quería el búho, hay una... ¿Tú sabes la cantidad de estaquillas que van aquí? Y aparte que van de madera, que ocupa más. Bueno, vámonos, que ahora hay que subir cuesta arriba a ver si no cae todo. Las coloqué bastante bien, pero bueno, ya veis el fondo del chirimbolo este de cargar. Así que imaginaros la cantidad. Aquí hay estacas de todo por ahí abajo, de esos que se meten ahí, de la línea, que hay una burrada de recovecos hasta la finca aquella, que hay una línea, pasa ahí una de alta y una de media, pues todas esas estacas que había ahí están aquí metidas, así que imaginaos la cantidad de estacas. No sé si se aprecian, pero una exageración, porque hay por ahí abajo otra cantidad exagerada. Bueno, pues para esto quería el búho principalmente, así que nada, ahora sí, vamos para casa y nada. Si me podéis responder esa pregunta os lo agradezco, así que nada, venga, chao.